¿Qué tal amigos de la Red Cristiana? Aquí estamos listos con esta entrevista especial con el doctor David Diamond desde Israel. En algún lugar de Israel está él aquí atendiendo a nuestra invitación para hablar de varias cosas, pero en particular, después de todo lo que hemos visto en radio, prensa, televisión, de lo que sabemos, de lo que escuchamos, redes sociales, etcétera, etcétera, y se viene una pregunta más que obvia, necesaria, etcétera. Es más, está escrito en la palabra, o sea, lo de una tercera guerra mundial. ¿Es esta? ¿Se avecina? ¿Ya entramos en ello? ¿Qué tan cierto puede ser? ¿Qué mejor que el doctor David Diamond, quien ya lo veo alistando su libro para mostrarlo y compartir todo el conocimiento que tiene aquí con los amigos de la Red Cristiana? Bienvenido, mi querido doctor David Diamond, a la Red Cristiana. Hola Iván, qué gusto, verdaderamente es un privilegio poder estar nuevamente contigo en este programa y agradecido, mira, porque el anterior programa que hicimos tuvo una repercusión impresionante, más de 100,000 personas vieron Ya. el link y hay que entender que esto es un efecto multiplicador porque te salen 100,000 visualizaciones, pero a veces son 2, 3 personas que están viendo el programa, no sabemos hasta cuántas personas podemos llegar con un mensaje. Y yo estoy muy agradecido por los 2 programas que he hecho contigo, por eso me animo, por la amistad que tengo con vos, con tu señora, Muchas gracias. de hacer un nuevo programa con ustedes. Para mí es un verdadero placer, es un honor estar con ustedes, de verdad. Es un privilegio para nosotros también, estoy seguro que para miles de personas que entran a ver este tipo de notas y de entrevistas en la Red Cristiana. Así que, de verdad, es un privilegio mutuo, mi querido doctor David Diamond, conferencista, un hombre que sabe mucho de la palabra y de estos conflictos que se están presentando en Israel y a sus alrededores y lo que repercute también en el planeta Tierra, en el mundo. Precisamente, doctor David Diamond, ¿cómo quieres empezar? Porque hay un sinnúmero de preguntas que yo podría formularte, pero eres tú el que está allí, eres tú el conocedor, eres el que está viviendo de lleno en carne propia lo que está sucediendo en Israel y sus alrededores. ¿Cómo quieres comenzar? Me gustaría tal vez hablar acerca de lo que ha pasado con Israel en esta última semana, más allá de lo bélico. Israel está en una confrontación, lo he dicho claramente, en 7 frentes. Estamos peleando contra Hamas y la yihad islámica en Gaza. Se está enfrentando al Hamas en Judea y Samaria, lo que se lo llama la Cisjordania o el Banco Occidental. Se está peleando con estos locos endemoniados de los Houthis, que aparecieron de la noche a la mañana y mira en el problema en el que están metiendo al mundo, perjudicando el tráfico marítimo. En un 34% se ve afectado el tráfico marítimo mundial. No lo está perjudicando Israel, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, está creando un problema mundial, los Houthis. Lo decía el otro día yo en una entrevista, Iván, es como que ahorita un grupo terrorista se coge el canal de Panamá. No estamos Wow, hablando de terrible. cualquier cosa. O sea, Sí. ese es el equivalente, que un grupo terrorista se coge el canal de Panamá, imagínate, a ver si no lo van a destrancar en 2 patadas. Tenemos el problema con Siria, que se ha convertido prácticamente en un territorio de nadie, donde Putin gobierna por medio de Bashar al-Assad, un presidente criminal y genocida, un torturador, masacrador de su propia gente, empezando por su propio padre, que le dejó el poder heredado a este sinvergüenza. Pero Siria, de todos modos, es un país conflictivo, por donde pasa casi todo el tráfico de armamento que recibe Líbano. Enseguida hablo de Líbano. Entonces, todo pasa por ahí. Tenemos otro conflicto con Irak, porque después de la muerte de Saddam Hussein, Estados Unidos queda a cargo de Irak prácticamente, y luego esta administración de Biden retira las tropas de Irak y miren lo que se ha convertido. Hoy en día Irak es un territorio gobernado prácticamente por Irán, e Irán quiere destruir a Israel y todas las armas pasan de Irak, de Irán a Irak y de Irak a Siria y terminan en el Líbano. Ahora hablo del Líbano, que la situación con el Líbano está que escala a una profundidad impresionante, a una rapidez. Acaba de hablar hace pocos minutos el ministro de Defensa de Israel, dio una entrevista a la televisión Canal 14 acá de Israel, y dijo claramente que la guerra contra el Líbano es inevitable, contra Hezbollah. De eso ya hemos hablado y podemos hablar un poco más adelante. Entonces tenemos a Irak, a Siria, al Líbano, los Houthis, Hamas en Gaza, Hamas en Cisjordania, y tenemos Irán, pues, el culpable de todo este problema, que abiertamente está orquestando todo esto, como lo habíamos dicho hasta el cansancio. Irán, que controla los hilos de todo este conflicto, pero ahora Israel entra en otro terreno, que es precisamente el conflicto en la Corte Penal Internacional de La Haya. Es una cosa que realmente, Iván, a mí me deja loco lo que ha pasado esta semana.
Pareciera o no pareciera, realmente a eso apunta, ¿no? Israel contra el mundo. Pareciera un título propio de una de esas películas de antaño, ¿no? O sea, Israel contra el mundo. Es así, tal es así que Israel tiene tantos frentes de guerra. Por ejemplo, lo que acabas de decir de la Corte, tiene que ver algo con Sudáfrica. ¿De qué se trata? Empápanos un poquito de este tema que de repente para nosotros en Occidente es un poco desconocido. Y van a hacer programas contigo, es un verdadero placer, porque permites que uno Gracias. se pueda expresar libremente y pueda decir las cosas que a veces guarda en el corazón. Y eso es lo que he hecho contigo en el anterior programa y me permito la libertad de hacerlo por la amistad que nos une. Mira, Iván, Gracias. primero, ¿quién es el que lleva ante la Corte Penal Internacional de la Haya a Israel? Lo hace Sudáfrica. ¿Con qué moral? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por Es qué? un odio enconado que existe desde antes de la época de Nelson Mandela, desde mucho antes, pero es por parte del régimen, el gobierno sudafricano, porque en honor a la verdad, la población sudafricana defiende a Israel. En estos días han habido sendas manifestaciones en Pretoria, Johannesburgo y en otras ciudades de Sudáfrica, donde principalmente el pueblo evangélico, que es multitudinario en Sudáfrica, ha salido a marchar con las banderas de Israel, pero eso no lo muestra la prensa internacional, pero a mí me llega la información de primera mano. El pueblo evangélico de Sudáfrica es multitudinario, lo repito una vez más, defiende a Israel, están de acuerdo con Israel, se solidarizan con Israel, pero este régimen que gobierna Sudáfrica es abiertamente judeófobo, antisemita, antisionista y todo lo que tú quieras. Aborrece todo lo que es Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Este gobierno que persigue a las minorías blancas acusa a Israel de ser un Estado apartheid. ¿Qué es eso? Que segrega a los otros. ¿Cómo puede ser un Estado apartheid Israel? Cuando aquí en las calles, en las avenidas de Israel, cuando tú vengas, te espero aquí con tu señora, ven pronto, te estoy esperando Muchas para llevarte a gracias. pasear. Tú vas a ver que en todos los letreros de las calles, ¿verdad? Hola Claudia, ¿cómo estás? Por ahí andas. Eh, mira, te decía, los letreros de las calles están escritos en hebreo, en árabe, en ruso y en inglés. ¿Qué segregación hay? Hay 2,5 millones de árabes viviendo entre nosotros que no se sienten segregados, tienen pasaporte israelí, están en el Parlamento de Israel, dirigen empresas, dirigen hospitales, dirigen universidades. ¿Qué segregación? Segregación es lo que hace Sudáfrica, que en esta semana expulsó a su mejor futbolista de cricket, o deportista de cricket. ¿Y sabe por qué? Porque es judío. Por ser Lo echó judío. Y era el por ser judío. capitán. El capitán del Era el equipo. capitán, sí, sí. Eso sí es pues segregación. Eso sí es segregación, que por ser judío le digan te retiras de la selección y dejas de ser capitán. O lo que hizo el estúpido del presidente de Turquía con el futbolista israelí que el domingo mete un gol y festeja diciendo liberen a los secuestrados en su muñeca. Listo, a la fiscalía, a la cárcel y deportado del país. Eso es segregación, eso es el Estado. Dime, ¿con qué moral Sudáfrica, que mata a la gente blanca, las matan, hasta ahora las matan, viene a acusar a Israel de eso? Entonces, ¿qué hizo Sudáfrica, Iván? Te voy a ser muy claro. Sudáfrica le mintió a la Corte Penal Internacional. Yo soy abogado y entiendo perfectamente lo que está pasando en este despelote que se ha armado ahí. Sudáfrica, bueno, la ley internacional dice que los conflictos se pueden arreglar entre estados. Las diferencias se pueden arreglar entre estados. Pero Sudáfrica le mete una mentira a la Corte para que acepte el caso. Le dice, mire, nosotros hemos mandado cartas y cartas y cartas a Israel y no nos responde, en las cuales le pedimos que por favor tenga humanidad con la gente de Gaza. Y no nos responde. Por eso recurrimos a usted, le dice a la Corte. Pero Israel respondió todas las cartas mediante la Cancillería. Pero se tragaron el burro, se lo tragaron, y la Corte acepta la denuncia de Sudáfrica. Partiendo de ahí, la Corte ya fue engañada, con una razón falsa que fundamenta la denuncia, que motiva la denuncia. Ni siquiera el argumento. No estoy hablando del argumento de la denuncia, simplemente la motivación. Por ende, ya la Corte fue engañada por Sudáfrica. Empezamos mal. Segundo punto que quiero tocar. Sudáfrica acusa a Israel de cometer genocidio y de intento de genocidio. Y el sustento legal que presentó es una verdadera risotada. Porque dice, por ejemplo, que el primer ministro Netanyahu en su discurso, el 7 de octubre, habló de Amalek. Y Amalek, a la luz de la Biblia, es el enemigo eterno de los judíos y al cual hay que exterminar. Y ahí con eso está diciendo que hay que exterminar. Mire, esa es una verdadera barbaridad, un ridículo muy grande.
Porque en la misma ciudad, en la misma Holanda, donde trabaja, en los Países Bajos, donde trabaja la Corte Penal Internacional de la Haya, en Holanda, en ese país murió pues la mujer más famosa del Holocausto, Ana Frank, un emblema para nosotros. Bueno, a pocos pasos de la casa donde estuvo refugiada y finalmente murió Ana Frank, hay una plaza en Holanda donde está escrito el versículo de Éxodo que dice: no olvidarás lo que la malecita hizo contra ti. Entonces tendrían que primero quitar el letrero de ahí. O sea, que es un ridículo. En las Naciones Unidas está ese letrero. Está en el Museo del Holocausto aquí en Israel. O sea, un versículo bíblico. O sea, mira, Sudáfrica utiliza un versículo bíblico para llevar a Israel a la corte. Es que es una locura. Esto es un sinsentido total. La gente no lo entiende, tal vez no lo conoce, pero cuando lo ves es para matarte de la risa. Claro, específicamente, ¿cuál es la acusación de Sudáfrica hacia Israel en la Corte Penal? Genocidio, ese es el punto específico, puntual. Doctor David Diamond, no sabemos cuál será el resultado. ¿Hay algún tiempo previsto para otorgar de repente un veredicto, algo parecido? ¿Y qué pasaría en los dos casos si favorece a Israel el veredicto o si de repente es en contra de Israel? ¿Cuáles serían las consecuencias, doctor David Diamond? De acuerdo a tu análisis. Yo quisiera primeramente ir a ver si es de que Israel debió haber ido a la corte o no. Primero, yo quiero ser en esto claro. ¿Quiénes llevan a la corte? Ya lo he dicho, Sudáfrica. En segundo lugar, tu país y el mío. Es que esto es una cosa de locos. Discúlpeme, tú eres colombiano. Yo amo tu país, 11 años viviendo en Colombia. Tengo cédula colombiana. ¿Ya? O sea, yo no voy a morder la mano de quien me da de comer. Eres un colombiano, claro. Residente. Yo no voy a morder la mano de quien me da de comer, de un país que amo y agradezco todo lo que me ha dado. Pero me parece una vergüenza que un presidente que participó en secuestros, que tuvo gente secuestrada y torturada bajo su autoridad cuando él fue parte del M-19, venga a acusar a Israel de genocidio, de tortura y de todo lo que él hizo. Mire, yo lo he dicho y me ratifico, Iván. Si Gustavo Petro viene a Gaza, el Hamas no lo suelta, no lo deja ir, y no porque lo secuestre, lo necesitan de instructor. Perdóneme, por favor, lo necesitan de instructor, porque nunca jamás, no digo nunca jamás del nunca jamás, no, nunca el grupo jamás, así eso quiero decir, ¿ya? No nunca jamás, nunca el grupo jamás tuvo tanto secuestrado bajo su dominio. En cambio, Petro sí. Él sí sabe tratar secuestrados. En cambio, estos están aprendiendo. O sea, si viene Petro, no lo sueltan porque lo necesitan de instructor. Y Bolivia, por favor, Narcolandia, un país que se ha convertido hoy por hoy en un paraíso para narcotraficantes. Yo te voy a dar un dato. Hezbollah, grupo terrorista libanés, financia el 25% de su presupuesto, el 25% de lo que recibe para atacar a Israel. ¿Sabes de dónde lo consigue Hezbollah? Del narcotráfico que se genera en México, Colombia, Bolivia y Venezuela. El ingreso de Hezbollah procede del control que está ejerciendo sobre el narcotráfico. Hezbollah está infiltrado en toda Latinoamérica. Existen 10,000 venezolanos vagabundeando por toda la región con pasaportes libaneses y sirios. Y muchos de ellos han sido traídos al Líbano y han sido preparados en campos de entrenamiento de Hezbollah y nuevamente han sido enviados a la región. Hace poco recién capturaron en Argentina la semana pasada a 3 que tenían nacionalidad venezolana, siria y colombiana. ¿Quién le dio esos pasaportes? Yo sé lo que estoy hablando. La CIA y el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, saben perfectamente, esto es un secreto a voces. Hezbollah tiene presencia en la región desde los años 90. El 92 y el 94 provocó atentados en la AMIA. Bueno, no me quiero meter al tema del Líbano todavía, pero ya te estoy dando los esbozos. ¿Con qué moral Bolivia? ¿Con qué moral Colombia? ¿Con qué moral Sudáfrica llevan a Israel a la corte? Pero bueno, vamos por ahí. La pregunta es, si me lo permites, ¿con qué motivo Israel se presenta ante la corte? ¿Debió haber ido o no? Mire, yo le voy a dar mi criterio jurídico. Israel no debió haber ido a la corte. Debió haber recusado la competencia jurídica de la Corte Penal Internacional. Y basado en un solo argumento. La Corte Penal Internacional
recibe o se le designan los jueces a la Corte por orden directa de las Naciones Unidas. Esos jueces son empleados de la ONU, partiendo de ahí. Yo no digo que sean buenos, malos, incapaces o incapaces, sino que el organismo superior que los designa no tiene moral, no tiene ética para llevar a la Corte a Israel. Por una razón. La ONU jamás, Guterres, que está ahí, nunca protestó contra la masacre del 7 de octubre. Y eso que se le pidió. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas presentó el video de los 47 minutos filmado por los terroristas del Hamas, lo que ellos hicieron, decapitaron, quemaron, violaron, mataron, todo. Un video de 47 minutos se lo presentó en la ONU y se le pidió a Antonio Guterres que viera el video, pero no lo quiso ver. Dijo que no lo quería ver. Pero sin embargo sale a hablar y decir, me duelen los palestinos que mueren. Eso sí ve, pues. O sea, primero, que la ONU nunca condenó la masacre del 7 de octubre. 2, nunca calificó a Hamas de grupo terrorista. Por ende, lo que sí hizo Europa, pues, lo que hizo Estados Unidos y muchos países del mundo, que condenan lo que pasó el 7 de octubre y que consideran a Hamas grupo terrorista. La ONU no. Y la ONU, que es la que designa a los jueces en la Corte, va a venir a llevar a Israel ahí. Mire, violan a una muchacha, Iván. Violan a una muchacha y ¿sabe quién va a calidad de acusada ante el juez? La mujer violada. Eso es lo que están haciendo. A la víctima la llevan en calidad de acusada. ¿Por qué? Porque es víctima que va como acusada. Es ilógico. Entonces, por ende, la ONU no tiene por qué, no tiene moral para juzgar a Israel. La pregunta es, ¿por qué no llevan a Hamas? ¿Sabe por qué? Porque no es Estado. Lo que el otro día decíamos en un programa con Sonia Waters, por favor vean ese programa, no al Estado palestino. Iván, es una locura. A ellos no les interesa crear el Estado palestino porque mientras no sean el Estado, tienen impunidad. Ahorita la ONU no puede llevar a una corte al Hamas porque no es Estado, es un grupo irregular y punto, así irregular. ¿Cómo lo voy a llevar? No puedo llevarlo. ¿Acaso es Estado? Entonces tienen impunidad. Ellos no son Estado porque no les conviene. Porque, entre otras cosas, porque manejan dinero en grandes cantidades y no les rinden cuenta a nadie. Y segundo, porque pueden cometer sus fechorías y la Corte no los puede sancionar. El problema es, aquí, todavía hay 137 secuestrados en su poder y nadie dice nada a favor de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Israel comete el error de haber ido a la Corte? Yo parto de un principio. Primero, porque Israel ingenuamente, y en esto tengo que ser sincero, porque yo no puedo encontrar otra palabra, prefiero pensar que son ingenuos. Ingenuamente Israel dice, bueno, no tenemos nada que ocultar y tenemos mucho que decir. Quien nada tiene, nada teme. Me llevan bol. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión por Israel? El gobierno, porque no es solamente Netanyahu, no es que Netanyahu hace lo que le dé la gana. No, este es un país democrático donde para tomar una decisión intervienen muchos, pero déjame decirte que acá en Israel hubieron voces que dijeron abiertamente desde un principio, Israel no tiene por qué presentarse ahí, que recuse a la Corte, lo que te estoy diciendo desde un momento, que recuse a los jueces. Segundo, aquí, o sea, Israel dice, tenemos mucho que decir, que probar a nuestro favor y nada que ocultar, así que vamos. La segunda razón, ese es el problema de Israel. Tal vez ser buenos a veces no es bueno. Cuando pasas de muy bueno, cruzas un límite que no debieras. ¿Y sabes por qué? Porque Israel quiere demostrarle a todo el mundo que tiene la razón. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer ya no ama a un hombre, así el hombre se arrodille, le llore, le patalee, ya está, chao. ¿Cierto? No hay nada. Listo el pollo, ya no hay nada. Sí. A la mujer no le interesan tus lágrimas, no le interesan tus palabras de amor, te va a tirar las rosas en la cara y los chocolates te lo va a meter por la nariz. Cuando no, es no, ¿cierto? Así es. Tal cual. Aquí pasa lo mismo, pues, primo. Aquí pasa lo mismo, pariente. Lo mismo está pasando. A la Corte no le interesa la verdad, mucho menos hacer justicia. Lo que le interesa es humillar a Israel. La Corte es nuestro propio verdugo. No tiene autoridad moral, lo repito, no tiene ética ni moral para llevarnos a nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aparte,
para qué colmo, hipotéticamente la corte sentencia a Israel. ¿Qué hizo Putin? Esta misma corte, el año pasado, le dijo a Putin que frene su bombardeo contra Ucrania. ¿Y qué hizo Putin el día del veredicto? Bombardeó el doble. Así le hizo a la corte. Y la corte no tiene manera legal de hacer cumplir por la fuerza sus dictámenes. No puede. Para que veas, Putin se le rió en la cara. Entonces, ¿de qué sirve o para qué sirve esta corte, por ejemplo? Es la pregunta obligada. Para hacer un circo, para hacer un circo, para hacer un circo y para tener a países como Nicaragua y Colombia en un litigio del cual tú conoces mejor que yo. Claro, pero ahora, entonces, al final, esta corte al final, aunque sea para hacer un circo o algo, ¿puede afectar a Israel de alguna manera o no? Sí, le puede afectar. En la práctica. Sí, le va a afectar. ¿Cómo? Le va a afectar, porque mira, desde el momento en que Israel acepta presentarse, le da autoridad. En el momento que, vuelvo y te repito, a la Corte Penal Internacional no le interesa ni la verdad ni hacer justicia. Le interesa su odio contra Israel. Así explique y explique y explique y explique, demuestre y demuestre y demuestre, la Corte va a decir, ya, decisión salomónica, ordenamos a Israel que pare los combates en la Franja de Gaza. ¿Qué va a hacer en ese momento el gobierno? Si el mismo gobierno accedió a ir a ellos, ¿va a obedecer o vamos a hacer lo mismo que Putin? Ahí está el problema ético y moral. Putin puede hacer lo que le da la gana porque es Putin, pero donde que Israel haga algo, es Israel, hermano. Hay que caerle a palos. En el momento en que Israel no obedezca a la corte, la prensa, las redes sociales, las naciones musulmanas y las multitudes de árabes en todo el mundo van a decir, ahí está, no obedece a la corte, genocidas, asesinas, hasta de la corte se ríen. Peor va a ser la condena social. Peor, va a jugar en contra nuestra. Eso es tirar un boomerang, pum, te vuelve y te vuela la jeta. Perdóname la expresión. Ese es el problema. Israel nunca debió haber ido a la corte. Jamás. Cometió un error. En su propia contra. Claro, cometió un error basado en lo que nos estás compartiendo. ¿Cómo se corrige ese error ahora? ¿Hay cómo corregir o esto no tiene reversa para corregir? Yo, hermano, como dicen los ecuatorianos, cara de palo. Conchudo y sinvergüenza en mi país. Que diga lo que le dé la gana a la corte. Yo no le haría caso. Y así me condena el mundo. Ya me está condenando. Israel es la víctima y lo acusan. Genocidio es lo que hemos sufrido nosotros. Eso es lo que hemos sufrido. Y no estoy hablando de la época de Hitler. Lo que nos han hecho el 7 de octubre. Eso es un genocidio. Y jamás le dice al mundo todavía, vamos a repetirlo 1 y 1000 veces más. Ok. Perfecto. Si me están condenando socialmente ya por ser un genocida, te voy a dar un ejemplo. Yo, David Diamond, persona. El otro día hago un video de 20 minutos, lo has visto, con uniforme militar. Y en el cual yo digo, bueno, Israel lucha militarmente en Gaza y nosotros, todos los israelíes, estamos luchando por defender nuestra patria, como cualquiera. Si mañana Chile bombardea Colombia, tú como colombiano, si no vayas al campo de batalla, eres un soldado más de tu país, te identificas con tu país. Mañana juega tu selección de fútbol, no vas a quitar los goles que le hagan a tu país, vas a quitar los goles que meta tu país. Lo mismo, pues, hermano. ¿Qué me han dicho a mí? David Diamond, genocida, asesino, mata niños. ¿Qué no me han escrito? Si ya me están condenando sin haber hecho nada. Sencillo, Israel no tiene ya nada que perder. Yo personalmente, hermano, si a mí me viene la corte y me condena, no le hago caso, hago lo mismo que Putin y que el mundo se vaya a la porra, hermano. Y yo sigo con lo mío, porque Israel no puede darse el lujo de frenar. Conversando así como lo que somos, gracias a Dios, cercanos, con afectos mutuos, gracias por aceptar estas invitaciones de la Red Cristiana, tomándonos, no sé qué estás tomando, un cafecito, agua, ¿qué estás tomando? Agüita, tomándonos agüita, yo debo tener por aquí una agüita y todo. Y yo te digo, desde mi ingenuidad, si se quiere, Dr. David Diamond, ¿por qué se odia tanto a Israel? ¿Por qué odian a Israel? ¿Cuál sería la respuesta tuya? Conversando así con agüita, tomando agüita. Hay un odio satánico, se llama antisemitismo. El antisemitismo ha pasado muchas aristas y etapas en la historia. Me sorprendes con tu pregunta, pero creo tener respuesta rápida a esto. Yo lo dividiría en un odio de antisemitismo religioso que surge en la Edad Media con la famosa acusación: los judíos mataron a Dios, deicidio. Tan poderosos y tan peligrosos son que mataron al mismo Dios, hermano. Estos tipos son el diablo.
satanización del pueblo judío. Y el primer antisemita de la historia es Faraón en Egipto. Si tú miras en Éxodo, capítulo 1, escucha la razón que esboza el Faraón para hacer lo que hizo con la masacre de los niños en época de Moisés. En Éxodo capítulo 1, dice textualmente Faraón, versículo 8, 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo Faraón que no conoció a José, el hijo de Jacob, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mayor y más fuerte, envidia. Envidia de entrada. Y miedo. Envidia y miedo. Ahora seamos astutos para con ellos, que no se multiplique. Que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y después se escape de la tierra. Miedo infundado. Una sospecha sin argumento. Cuando el mismo José le salvó la vida a los egipcios y les dio de comer. En la época de las vacas gordas y las vacas flacas. Un judío les salvó la vida a los egipcios. Pero sin embargo se olvidaron. Y ahora les viene el miedo que quizás les vamos a hacer algo. Y empieza el odio enconado. Partamos de ahí, un odio irracional. Es un odio irracional, sin fundamento. Segundo, el antisemitismo social y político. Los judíos quieren controlar el mundo. Los judíos dominan los medios de comunicación. Mire, cuando yo escucho a alguien que dice eso, me alegro. Digo, ay, qué buena noticia, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Si nosotros controláramos los medios de comunicación, Israel no sería tan satanizado como es en las redes sociales y en la televisión. Los periodistas dijeran la verdad de lo que ha pasado en Gaza y de lo que ha pasado el 7 de octubre en Israel. Pero los periodistas son abiertamente hostiles contra Israel. No sé de qué me vienen a decir. Y un ejemplo es la famosa BBC de Londres, porque cada 3, 4 días anda pidiendo disculpas por las falsas noticias que publica. No le cree ni su mamá. Tienes un antisemitismo racial y pseudocientífico. El que planteaban los nazis, pues. Los judíos son subhumanos, decía. Son subhumanos. Untermenschen en alemán. Entonces, los judíos, si son semihumanos o subhumanos, son racialmente inferiores a nosotros en la escala. Entonces, por ende, los judíos son impuros. Hay que matar a 6 millones de ellos. O sea, estamos hablando de un antisemitismo racial. Te hablé del religioso, del social, que cree que los judíos quieren controlar el mundo, estupideces, elucubraciones de un bobo, el antisemitismo racial o pseudocientífico, y el antisemitismo mixto, que es el que ha surgido en este tiempo, que es que todas las corrientes antisemitas se unen para odiar a Israel. Ahora la gente te dice, no, yo no soy antisemita, yo no tengo nada contra los judíos, pero estoy en contra de Israel. O sea, yo no te odio a ti, pero odio a tu mamá. O sea, es una mezcla de todo. Es un enredo. Odian la existencia del Estado de Israel. Los musulmanes no aceptan que exista el Estado de Israel. No lo aceptan. Entonces estamos hablando que se juntan. Y antes, en la Segunda Guerra Mundial, los antisemitas estaban en la derecha. Hoy el antisemitismo se ha volteado. Gobiernos como el de Colombia, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, el de Bolivia, el de México, el de Brasil, que son de izquierda, son abiertamente antisemitas. Hoy el antisemitismo proviene de la izquierda y más bien la moderación, el freno contra ese antisemitismo, no digo que no lo haya, pero felizmente está viniendo de la derecha. Okay, es una excelente. Satanización del judío. Es claro. La satanización del pueblo judío. Es más, un dato te doy. Con esto te resumo. Sí. El racismo no es lo mismo que el antisemitismo, Iván. A una persona de raza negra la segregaron por el color de su piel, pero nunca dijeron que el color de su piel sea porque el diablo está en él. A nadie se le ocurriría semejante barbaridad, pero a los judíos sí. Oh, el diablo vive en ellos. Ellos mataron a Jesús, hermano. Y encima falsa acusación, porque quienes ejecutan a Jesús son los romanos. Y quienes se levantan contra Jesús es un Sanedrín, es un grupo religioso corrupto que no representaba a todo el pueblo. Es como que yo dijera en este momento, todos los colombianos son narcotraficantes y terroristas. ¿Por qué? Porque voy a mirar por Pablo Escobar. Tendría que ser un bruto. Tal cual. No tiene sentido. Hay una especie de estigmatización también por el pueblo judío. Volviendo un poco a la actualidad, doctor David Diamond, después de la aclaración de esa inquietud que me asalta a veces porque el odio contra el pueblo judío, me gustaría también saber qué está pasando con las personas que aún siguen
rehenes que aún siguen siendo secuestradas, privadas de su libertad, en contra de su voluntad, obviamente. ¿Tienes algún dato exacto de cuántos son? ¿Se han podido contar? Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la actualidad de ellos hoy día? Bueno, de hecho te comento que el Hamas ha ejecutado ayer a 2 más. Mire, Hamas está jugando a la psicológica contra nosotros, como es típico de un grupo terrorista que tiene en su poder vidas que nosotros amamos y necesitamos con nosotros. El pueblo judío ama la vida, el Hamas ama la muerte. Nunca te olvides eso. ¿Sabes cuál es el lema del Hamas? Nosotros amamos tanto la muerte como los judíos aman la vida. ¿Eso lo dice? Esa es su frase. Nosotros amamos tanto la muerte y el martirio, así como los judíos aman la vida. Sabiendo de nuestra debilidad y de nuestro amor por la vida, nosotros los judíos tenemos un precepto que se llama el Tikkun Olam. Tikkun viene del verbo letaken en hebreo, que significa reparar, mejorar. ¿Qué pasa? El judío viene al mundo con la misión de mejorar el mundo, de dejarlo mejor que cuando él nació. Tenemos un amor profundo por la vida. Para nosotros la vida es lo máximo, el más grande don que Dios le da al ser humano, la vida. Pero para esto es la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos juegan con eso. ¿Qué hicieron? Hicieron un video, 2 secuestrados varones y Noa Argamani, que es una muchacha que fue secuestrada, famosa, se hizo por la imagen en una moto aterrada que se la llevaron. Bueno, tiene a la madre que está con un cáncer cerebral, que le han dado los médicos pocas semanas de vida a la señora y lo último que quiere ella antes de morir es ver a su hija en vida. Bueno, le dieron, entre comillas, el gusto y le hicieron hacer un video, pero no la sueltan. Y en el video dice, estamos vivos, pedimos al gobierno que nos saque, bla, 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 bla. Terminan de hacer el video y el Hamas le mete 2 tiros en la nuca a los 2 hombres, todavía la deja con vida a ella. Y ahora tenemos 136 de 139 que habían. 137 secuestrados. 137 están en manos del Hamas. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Israel? Le ha pedido a Qatar que le haga llegar medicamentos, porque la Cruz Roja, que también depende de las Naciones Unidas, no le dio la gana de ir a ver a los secuestrados. No le da la gana, no quiere ayudar, se lava las manos. Pero bueno, felizmente por una negociación de Qatar, que quiere hacer de bueno cuando realmente es malo, ¿qué está haciendo? Han llevado medicamentos hoy para los secuestrados. Ahora el problema es si es que se los van a dar. Ese es otro problema. Yo lo repito, así como Sudáfrica, yo a Sudáfrica, ¿sabe cómo la defino hoy en día? Como abogado del diablo. Eso es el brazo legal de los terroristas. O sea, cuando los terroristas se quieran defender legalmente de cualquier cosa que ellos hagan, van a usar a Sudáfrica, a imbéciles útiles como Bolivia, imbéciles útiles como Colombia, imbéciles útiles como Venezuela, gobiernos, me refiero, ¿no? Que se dejan utilizar por ellos, porque les tienen deuda, como manejan droga, pues tienen negocio ahí con ellos. Son colegas. Además, Gustavo Petro, ¿cómo va a atentar contra el Hamas? Pues si son colegas de oficio. Entonces, a esto quiero llegar. En cambio, aquí Qatar quiere como que lavarse un poco la cara y está permitiendo que entre medicamentos. Hoy aterrizaron 2 aviones en Egipto y están entrando las medicinas para los secuestrados. ¿Se las entregarán o no? Esa es la pregunta del millón. Es una situación desesperante y lo que más preocupa es que ya estamos a 102 días de la guerra e Israel no ha podido rescatar un solo secuestrado vivo. Ese es un problema. Ha polarizado la sociedad aquí. No ha podido rescatar uno Israel por propia acción militar. Si los que han salido ha sido por intercambio de criminales a cambio de rehenes. Y encima los del Hamas los llaman prisioneros. ¿Cómo puede prisionero ser el que está en la guerra? Cuando tú llevas a un militar de un ejército enemigo y te lo traes a tu lado, ese es un prisionero de guerra. Pero estos eran civiles, pues ¿cómo los van a llamar prisioneros? Son rehenes. Un secuestro. Es un secuestro, pues. Claro, es un secuestro. No, tremendo, terrible. Y obviamente lo que a nosotros, por lo menos desde por aquí, desde la distancia, nos resta es orar, precisamente, interceder en oración por esos rehenes, por esas familias. Y esta sería una pregunta, no sé, tal vez para otro tipo de programa, pero la lanzo así. ¿Es válido orar por todos los que están involucrados en estos conflictos o en este conflicto, doctor David Diamond, desde el punto de vista espiritual? Una oración no se le niega a nadie. Ok. Yo parto de ese principio. Pero hay que también ver si es de que Dios la va a responder o no. Yo puedo orar lo que quiera, pero que depende de Dios. Pues, ¿cuál es la voluntad? Exacto, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Exactamente. Claro, aquí, mira, yo creo que Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos. Pero también Dios
dice basta. Es juez. Dios tampoco es un viejito tonto. Dios es justo, también, Dios es justo. Es fuerte, consumidor, dice. Ya, tal cual. Doctor David Diamond, la gente ha venido hoy a esta transmisión aquí a la Red Cristiana porque tenemos un título, ¿verdad? El título que pusimos inicialmente, y me gustaría encaminarnos ahora en esta segunda media hora por ahí. La Tercera Guerra Mundial. Estamos ya viviéndola, de repente está a la vuelta de la esquina, está escrito de repente en algún lado de la Biblia, de la palabra. ¿Qué puedes decirnos acerca de una tercera guerra mundial? Ya. Mira, Iván, en este mundo loco hay un país que encabeza toda la fiesta y es Estados Unidos. Sin Estados Unidos no hay fiesta. Esa es la realidad. Pero Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Voy a partir de una pregunta muy fácil. ¿Estados Unidos es amigo de Israel o no? No, espera, porque yo te tenía una pregunta un poquito más amplia. ¿Quiénes son los amigos de Israel? Yo te iba a hacer esa pregunta antes y me pasé ahorita y mira, qué bueno que la traigas con el tema de Estados Unidos, si Estados Unidos es o no amigo de Israel. La pregunta la quiero ampliar un poquito más, basado en tu conocimiento, en lo que estudias, analizas, ves. ¿Quiénes son los países amigos de Israel? ¿Tiene amigos Israel o no tiene? Tiene, creo. Quiero creer. Lo estás dudando. Permíteme ser ingenuo, ser ingenuo. Lo estás dudando. Yo creo que Israel tiene dos amigos que le han demostrado ser amigos fieles. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mejor amigo que tiene Israel. Y segundo, el pueblo evangélico. No todos, pero sí la mayoría, que está regado en el mundo entero y que el pueblo evangélico, la iglesia evangélica, está teniendo tal poder de afectación sobre sus propios gobiernos en sus países que en muchos casos determinan la votación de quién será presidente o no por la conducta que pueda tener con Israel. Un ejemplo es Guatemala. El anterior gobierno guatemalteco, súper amigo de Israel. Entonces, y eso fue por la influencia de la iglesia evangélica sobre su gobierno, o el de Honduras. Entonces, ¿qué ocurre? Países amigos, yo no podría decir este es amigo de qué, porque a la vuelta de la esquina te meten el cuchillo por la espalda. ¿Por qué dudas Pero un poco Estados Unidos no es un amigo. ¿Por qué dudas un poco de la amistad de Estados Unidos con Israel? ¿Por qué crees eso? Porque depende de quién lo gobierne. Porque depende de quién lo gobierne. Mire, Estados Unidos puede tener gente muy buena, pero su política siempre fue una porquería. Los latinoamericanos la conocemos de sobra. Y quien no quiera creerlo, lea el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano y entérese lo que es eso. Mire, man, voy a ser muy franco y sincero. Los norteamericanos se han hecho odiar en muchos lugares del mundo. Pero con Israel han tenido como un trato un poco más afable con nosotros, porque también, en honor a la verdad, los judíos han hecho grande a Estados Unidos. Han invertido demasiados millones de dólares para hacer grande a los Estados Unidos. Y eso queda en historia. Ha habido una amistad muy buena, pero depende de quién lo gobierna. Ahora Estados Unidos está siendo gobernado por un partido político que tiene ideas totalmente absurdas, locas y desentonadas. Un ejemplo. El otro día viene aquí este secretario de Estado, que es Anthony Blinken, mequetrefe infeliz. Viene acá a Israel y el otro día tiene un encare con uno de los militares. Lo invitan a que participe de la reunión del comité de guerra. Y ahí tuvo un encare con un militar. ¿Por qué? Anthony Blinken dijo, Israel tiene que sacar a sus tropas de Gaza, de la parte norte de la franja de Gaza, o sea, todo lo que nos ha costado ganar, sangre derramada y todo lo que hemos sufrido. Y dice permitir que los refugiados de Gaza que están en el sur pasen al norte. El militar le dijo, usted aquí no va a venir a decir lo que tenemos que hacer. ¿Usted quién se cree que es? Usted primero ni siquiera es militar. Aquí no nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer o no. Aquí mandamos nosotros, no usted. Y empezó la pelea ahí. Se sabe que casi lo acarician y le dan chocolate con pan. Pero bueno, ¿pero por qué esta administración obra así? Segunda idea que tienen los Estados Unidos y que va a llevar a una guerra. Ahorita voy a hablar de la guerra. Están obsesionados con la creación de dos estados. Según los, ¿cómo se llama el partido que está gobernando Estados Unidos? Los demócratas. Demócrata, Partido Demócrata. Ya. Sí. El Partido Demócrata siempre ha tenido la idea de los dos estados como la solución al conflicto. Pero no te olvides tú que quien gobierna Estados Unidos no es Biden. Biden es títere. El verdadero presidente de Estados Unidos, desde mi opinión, es Obama. Ahí es él. Y Obama es musulmán. Dejémonos de tonteras. ¿Y quién es el hermano de Obama? Te lo voy a mostrar.
Ah, ¿lo tienes por ahí? ¿Lo tienes por ahí? Sí, claro. A ver. ¿Puede ponchar? Él es el hermano de Obama. ¿Y quién es exactamente? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Se llama Malik Obama, que es uno de los fundadores de Hamas. Cáigase del asiento, mijito, yo quiero verte la cara, quiero verte la cara. Claro, sorprendente. ¿Y de dónde sacas esas fotografías, esa información? ¿De dónde la obtienes? Busquen hermano de Obama, musulmán, hermano de Hamas, va a ver. Está en toda la red. ¿Pero hace Te parte explico de quién es Hamas? él. ¿Fue fundador de Hamas? ¿El hermano de Obama? A ver, ¿qué se llama el abuelo tuyo? ¿Qué es, pues? ¿Acaso no es tu papá en segundo grado? Sí, claro. Mi En la sangre. Biblia dice, el Dios de tus padres, le dice. ¿Cuántos padres tienen? Jacob, Isaac y Abraham. ¿No es? Ok. ¿Quién es el fundador de Hamas? La hermandad musulmana. ¿Y quién crea la hermandad musulmana? El hermano de Obama. Es uno de los fundadores de la hermandad musulmana. Grupo que a la vez va a parir al Hamas, que es grupo terrorista. La hermandad musulmana es un grupo violento que nace en Egipto para tomar el poder por la fuerza y que creía en la revolución islámica, tomar el poder por la fuerza en todas las naciones árabes y crear un califato a su imagen y semejanza. Un califato es un gobierno musulmán gobernado por la ley extrema musulmana. Y entre ellos está pues el hermano de Obama. Y Obama participa, el hermano de Obama, Malik Obama, participa en la fundación de la hermandad musulmana, lo repito una vez más, que a su vez parió a ese monstruo llamado Hamas, entre otros monstruos, ¿no? Porque de ahí también se desprende Al-Qaeda, de ahí se desprende gran parte ISIS, Boko Haram, todos esos hijos salieron de la hermandad musulmana, pero se llama hermandad, porque aglutina muchas corrientes, vertientes radicales del islamismo y que fueron pariendo monstruos por aquí, por allá, grupos terroristas por todo lado. Y uno de ellos es pues Hamas, para que vea usted. Entonces, ¿qué ocurre? Para ellos, la solución es crear dos estados, pero yo te voy a dar un dato. Nosotros hicimos un programa con Sonia Waters que me parece es un deber moral para muchos cristianos que quieren interiorizarse del tema de verlo, porque de hecho se refrenda, después de lo que hicimos el programa con Sonia Waters, 3 días después el periódico Jerusalem Post publica una noticia donde hacen una encuesta. El 79% de la población de Israel no quiere saber para nada de la creación de un Estado palestino que conviva a nuestro lado. Hasta antes del 7 de octubre, la mayoría del pueblo judío consideraba que podría ser una muy buena opción. Después del 7 de octubre, olvídate, hermano, olvídate. La mayoría del pueblo de Israel no quiere saber de una creación de un Estado palestino. Lo que quiere el pueblo judío es que los habitantes de Gaza se larguen. Eso es lo que quiere la mayoría del pueblo. Entonces, ¿Y cuál sería la idea? ¿Qué harían con Gaza dentro de lo que piensa el pueblo judío? La gente de Israel, ¿qué deberían hacer con Gaza? Por ejemplo, que no regrese nadie, ningún palestino, pero ¿qué harían con esa franja de Gaza? ¿Qué harían con Gaza? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, ¿qué haría yo? Una opinión personal, porque yo no puedo decidir por todos ni opinar por todos, pero creo que condice con mucho de lo que la mayoría piensa. En Siria, cuando estalla la guerra civil, 6 millones de sirios tienen que salir de su país y son refugiados en Europa, en distintas partes del mundo. 6 millones. Apenas son 1,5 millones en Gaza, hermano. ¿No van a poder mover 1,5 millones? Si 6 millones pudieron, ¿por qué no van a poner menos? Que Petro se los lleve, pues. Si tanto ama a los gazatíes, que se los lleve Petro a Colombia. Que se los lleve el boliviano al Chapare a fabricar cocaína para prepararlo de seriedad. Que se los lleve Maduro. Que se los lleve el nicaragüense, el cubano, el mexicano. Tanto se solidarizan. Llévenselo, hermano. Es verdad que entre, como dicen ustedes los colombianos, que entre el diablo y escoge, hermano. Que se lleve a borbotones lo que quiera. Que esos países los absorban. Porque definitivamente, a ver, yo te pongo una condición. Mira, ¿tú crees que un judío le daría trabajo a un palestino después de esto? No estoy hablando de un árabe israelí que vive en Jerusalén, no. Claro. Estoy hablando de uno de Gaza. Probablemente no. No, probablemente, seguramente no. No le vamos a dar. ¿De qué van a vivir? Si ellos solamente tienen frontera con Egipto y con Israel. Y a Israel no entra. Y Egipto, ¿sabes lo que hizo Egipto, no? Esta semana. Levantó más alto el muro que separa a Egipto de Gaza. Porque no los quieren ni ver.
ni ver, ni por asomo a los palestinos en Egipto. ¿Por qué? Porque los palestinos en el pasado fueron refugiados en Egipto. ¿Y qué buscaron? Dar golpe de Estado al presidente. Fueron a Jordania y casi derrocan al rey. Fueron al Líbano y casi tumban al gobierno. Fueron a Siria y también los expulsaron por derrocadores. Nadie los aguanta, nadie los quiere. Arabia Saudita desprecia a los palestinos, los desprecia. ¿Por qué? Porque donde van quieren derrocar gobiernos, quieren tomar el poder. O sea, van a llegar a Colombia y lo van a tumbar a Petro y se van a quedar ellos en su lugar. Eso es lo que te estoy diciendo. Ellos lo han hecho en la historia. Hace una semana ¿Y qué atrás, hacer entonces qué hacer con esa región, con ese lugar? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cuáles propuestas hay? Yo me voy a la Biblia. No, es que yo me voy a la Biblia. Yo creo en la Biblia. Ahora, que hay judíos seculares que no creen, bueno, ya es otra cosa. Mira, justo se le abrió la Biblia. Uy, qué cabalito, mira, volteo el agua y se abre ahí. Eso, ve. Mira, increíble, pocas veces pasa esto, como ¡pum!, se abrió cabal. Sofonías capítulo 2, versículo 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán ovejas. Las casas de Askelón dormirán de noche, porque el Señor su Dios los visitará y levantará su cautiverio. De acuerdo a este versículo bíblico, en el contexto de Sofonías 2, que habla de la destrucción de Gaza, en el verso 4 dice, porque Gaza será desamparada. En otra versión dice arrasada, y eso es lo que se ve. Entonces, ¿qué ocurre? De la tierra de los filisteos te haré destruir hasta no dejar morador, dice. En otro versículo, en otra versión dice que va a haber un remanente. Yo pienso que mucha de la gente que está en Gaza va a tener que escapar. Se va a tener que, porque se van a dar cuenta que no hay, primero que la franja de Gaza está inhabitable. Está inhabitable. Yo te voy a mostrar un pequeño video, si quieres me vas a punchar. Se ven ruinas, de sí, lo que, se ven ruinas por sí, todos lados. Mira, solo ruinas. Ahí está. Este video es de hoy. ¿Así, no? Terrible. ¿Esa es la parte norte de Gaza o cuál crees tú que es? Es la parte norte. Impresionante. Y no te preocupes que la parte sur va a quedar igual o peor. Impresionante. Porque la parte sur, Iván, está más saturada de terroristas. ¿Sabes cuántas bombas se han tirado? 29.000 toneladas. Se han utilizado más bombas en Gaza que en Hiroshima. Un geólogo decía que el efecto de lo que se ve en Gaza ahorita es el efecto de un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Ese es el efecto. Pero ¿quién tiene la culpa de esa destrucción? No es Israel, es Hamás. Ellos son los culpables. Porque donde que no nos atacaban, nos ahorrábamos las vidas y la destrucción. Claro. Doctor David Diamond, no podemos dejar de lado tampoco a Corea. No, y no hemos podido entrar a la tercera guerra. Corea del Norte, el mismísimo Japón, Rusia, China, es decir, todo lo que hay por ahí alrededor bélico. La tercera guerra mundial, Doctor David Diamond. Estamos así como en las buenas películas o en las buenas novelas. Estamos prolongando la respuesta. Pero eso nos hace obviamente reflexionar más y que se haga más interesante esta nota contigo aquí en La Red Cristiana. La tercera guerra mundial. ¿Para cuándo? Jesús la definió. Y es triste, y uno no quisiera. Yo te aclaro, nosotros aquí a veces hasta pedimos oración para que eso no se dé y oremos para que la guerra no sea, pero no si está escrito, si escrito está, nadie lo borra. Cuéntanos, Dave. Mira, el judío más famoso de la historia. Yo sé que este video lo va a ver mucha gente judía que no cree en Jesús. Pero se tiene que entender a Jesús. Primero entiéndalo, por lo menos como un paisano. Muchos judíos me dicen a mí, yo veo a Jesús como un profeta. Bueno, si es profeta, entonces escúchalo. El judío más grande de la historia. Para mi pueblo, tiene que asumirse. Dice una declaración en Mateo capítulo 24, versículo 6, y oirán de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os alarméis. Esa es la recomendación primero, no alarmarse, pero ahorita todo el mundo está alarmado. En las iglesias muchos están aterrados. Dice, no se alarmen. Sí. Y es una orden, ni siquiera es un favor. No se alarmen ante lo que están viendo, dice. Guerras y rumores de guerra. 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y todo esto será el inicio de los sufrimientos. Bueno, el inicio. Esto está empezando y va a empezar. O sea, apenas el inicio de los dolores de parto. Claro. Yo no soy mujer, pero por lo que yo sé, no, yo empieza tampoco. Con mareos, sí. Empieza con mareos, antojos, ganas de ahorcar al marido, ya no piensan en el divorcio, sino en ahorcarlo. Sí. Entonces, de cosas así, como la vez a otra mujer.
a la hermana ¿se acuerda? Un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo, ¿se acuerda usted de eso? Sí, ¿Usted llegó a claro. ver eso? Hace Yo algunos todavía años, sí, no, yo era muy niño. Claro, Yo estaba pequeñito y ya claro. te veía a ti, Dr. David Diamond, y ya estaba Ya niño, te ¿no? Era veía. pequeñito, era un niño. Ya te veía. Yo soy Mensaje de la menor que vos. conciencia. Una Ay, vez Dios. la entrevistaron a su mujer en Bolivia, en Cochabamba, y le dijeron esto, le dijeron, señora, le dijeron, su marido es uno de los más grandes predicadores del mundo. En 40 y tantos años de matrimonio, ¿usted alguna vez pensó en el divorcio? Le dice, no, nunca. Jamás yo pensé en el divorcio, en lo que pensé en el homicidio. En el homicidio. Oh, my God. Terrible, terrible. Es bueno Quise hacer matarlo, bueno. paréntesis, es bueno hacer este paréntesis y recrearnos de alguna manera ante tanta tragedia, de verdad. Lo hacemos como seres humanos que somos, así de sencillo. Yo soy de los que piensa, Dr. David Diamond, no sé si te identificas en este pensamiento conmigo, que no quisiera jamás ser un cristiano hipócrita y poner la voz, fingir y decir y encuadrarme. No, yo soy así, como me ves, tú eres así como te ves y yo prefiero serlo. Ser genuino, original, orgánico, como se llama de repente en el mundo histriónico, Espontáneo. espontáneos, y algunas veces uno tiene que sonreír, hacer un paréntesis, porque pues no todo puede ser lágrimas ni debe ser tragedia. Lamentablemente existe esta tragedia, existe este temor de guerra, esta realidad de guerra, y nosotros la compartimos hoy aquí en La Red Cristiana con el Dr. David Diamond. Así que por eso me parece válido un pequeño paréntesis para sonreír. Y vuelvo a preguntar, ¿y la tercera guerra mundial para cuándo, Dr. David Diamond, desde tu punto de vista? Ya comenzó. Ya. Sí, ya comenzó. Desde el momento en el que el primer ministro de Israel hace la declaración el 7 de octubre en la noche. Yo lo dije y me sostengo. Si Israel es lo que la Biblia dice que es, el pueblo de Dios, y el primer ministro, porque Dios es rey de reyes, ¿cierto? Dios es rey de reyes. Y el primer rey que usa es Israel, es su pueblo. Yo creo que Dios le habló al mundo a través de Netanyahu. Ni el mismo Netanyahu es consciente de lo que él ha dicho. Porque él hace una declaración basada en un versículo de la Biblia. Recordemos Claro, lo que dijo Eclesiastés 3:9. Claro, Netanyahu dice, como dice la Biblia, dice, y leyó Eclesiastés 3:9. Él no dio la cita, pero nosotros que conocemos la Biblia sabemos de dónde leyó. Él hace una lectura de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice, perdón. Sí, 3:8. Existe tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y dice, este es tiempo de guerra. Desde el momento en que Netanyahu dice esas palabras, yo entiendo que el mundo como era antes del 7 de octubre nunca será igual. Si se afectó la historia contemporánea desde el 11 de septiembre del año 2001 con la caída de las Torres Gemelas, lo que pasó ahora en el 2023, inicia la Tercera Guerra Mundial. La inicia. Ese es el paso de entrada. El mundo ya está en un conflicto armado. Y le voy a decir por qué. Yo vine enseñando durante muchos años, ustedes que me conocen lo saben perfectamente sobre estos temas. Y les dije, y no me canso de repetirlo, Estados Unidos se cree bombero y cree que tiene que ir a apagar incendios. Y hay veces lo que hace es echarle gasolina al fuego. Pero bueno, mire, a Estados Unidos lo van a llenar de incendios en todo lado, lo dije yo. Y no va a saber creo que cuál incendio ir a tenemos una apagar. pequeña dificultad con la señal. No, Ahí yo estamos estoy muy bien. tratando de... Ahí, vamos a ver. Ok, ¿Me escuchan ya, bien? ahora sí, ya regresaste. Ya. Sí, ahora Ya. sí. Que había sido de momento, pero ahí estás nuevamente. Decías Pasando de sobre Estados gas. Unidos. Oye, yo tengo una inquietud. ¿Tú quieres a Estados Unidos o no? Doctor David Diamond, me tienes preocupado. No, yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, pero sí me molestan muchas cosas de su política. Realmente es doble moral. Todo lo Ok, miden con de un doble algunos, rasero. de algunos. Mayormente los gobiernos sí, definitivamente sí. Yo no tengo nada en contra del país,
Pero la verdad, los gobiernos a mí me dejan mucho que desear, mucho que desear. Claro, La porque verdad. yo creo que porque tú lo sabes y nosotros lo sabemos y los que vivimos aquí en este hermoso país, yo amo a Estados Unidos, como tú amas a Israel y también defiendo a Israel, pero para nadie es secreto que Estados Unidos también es muy envidiado y muy odiado y tiene una cantidad de enemigos por todo lado y enemigos increíblemente que quisieran vivir aquí, enemigos que están viviendo aquí, disfrutando de Estados Unidos y atacando a los Estados Unidos. Son cosas irónicas Sí, que a veces uno no termina de entender. sí, son cosas raras de la vida. Yo no tengo nada, y lo dejo claro, contra la gente norteamericana ni contra el país. Pero hay cosas de los gobiernos norteamericanos, en especial de los demócratas, que siempre me han dejado pensando. Bueno, te digo una cosa. Estados Unidos está metido en todos los problemas que hay ahorita en el mundo. Y quiere apagar todo y no sabe por dónde empezar. Y a veces por querer arreglar, agrava, para ser un poco diplomático, para no sonar tan feo. Mire, Estados Unidos, hace pocas semanas atrás, y yo lo sé de una información muy clave, el presidente de China le dijo a Biden que van a tomar Taiwán. Se lo ha dicho. En su propia cara se lo ha dicho en un reencuentro que tuvieron en Arabia Saudí hace poco. Se lo ha dicho, vamos a tomar Taiwán. Te lo estoy avisando. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Corea del Sur, ayer el presidente de Corea del Sur le amenazó y le dijo a Corea del Norte que se deje de payasadas, en pocas palabras, porque probó misiles. Hacia el mar de Japón los lanzó, advirtiendo a Corea del Sur que va a atacar. Corea del Sur, que tiene el amparo de los Estados Unidos, no se va a dejar. O sea, estamos hablando del inicio en cualquier momento de una guerra entre esos dos. China con Taiwán también, porque Estados Unidos patrocina a Taiwán, todos lo sabemos. Pero ahora viene el problema, Rusia-Ucrania no va a quedar ahí, eso se va a agravar. Es más, ayer, no sé si te enteraste, desclasifican una información, la revista Bild de Alemania, con el plan secreto de Rusia para iniciar la Tercera Guerra Mundial oficialmente. ¿Tú supiste eso? O es noticia de hoy en todos los periódicos del mundo, que el periódico Bild accedió a documentación secreta del Kremlin, en el cual abiertamente se sabe que Putin tiene el inicio de la Tercera Guerra Mundial para este mes de junio. Pensaba iniciar en este mes de junio, agravando las hostilidades contra los países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, utilizando como excusa la misma mentira que utilizó para atacar Ucrania, que están maltratando a las minorías rusas que viven en esa región. Pretendía eso y a partir de ahí atacar a Estonia preferentemente y de paso atacar a Finlandia, a la que ya implícitamente ya la viene atacando desde hace un mes y medio aproximadamente, ya la viene toreando. Entonces, ¿qué es lo que quiere Putin? Entrar en una guerra abierta con la OTAN, con la Organización del Atlántico Norte. O sea, Putin va por la Tercera Guerra Mundial. Y Putin no solamente quiere eso, Putin lo que quiere es venirse más hacia Israel. Es lo que se conoce la batalla de Gog y Magog, de la cual no vamos a hablar en este momento, pero sí se va a cumplir. Pero nosotros vemos conflictos armados, y te voy a dar un dato. Hace media hora atrás, antes de entrar al programa, Pakistán le dijo a Irán que si vuelve a tirar un solo misil sobre su territorio, que se tengan las consecuencias. ¿Qué está pasando con Irán? Irán amenaza a Israel, amenaza a Estados Unidos, arma a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Gaza, etcétera, pero tiene un vecino musulmán al lado que tampoco lo quiere mucho y se llama Pakistán. Y Pakistán es una potencia nuclear, una de las más grandes del mundo. Está entre las 7 potencias nucleares más grandes del mundo, Pakistán. Y Pakistán fue atacado por Irán ayer, dice que por error. No fue por error. Irán atacó la soberanía de Pakistán y hoy día volvió a disparar. Y dice, fue sin querer queriendo, o sea, como el Chavo del 8, pero los pakistaníes no están dispuestos a aguantarles el juego. ¿Qué pasaría si es de que Pakistán entra en una confrontación abierta contra Irán? Primero, que nos hace un favor enorme a los judíos. Uy, nos hace un favor, pero de los grandes, porque están en límite y se agarran entre esos dos. Y como en la Biblia, Dios los pondrá a pelear entre ellos. Pero no sé hasta qué punto, pero el mundo se está entrando en un torbellino en el cual los conflictos armados van a empezar a estallar en distintos lugares y a distinto nivel. Porque no solamente son las guerras, mira lo que pasa. El otro día yo te decía, Israel tiene que sentarle la mano al Hamas y al Hezbollah, un escarmiento para todos, porque fíjate cómo se contagia el mal ejemplo. En el Ecuador, semejante barbaridad que hicieron los delincuentes, y ellos mismos filmaron sus barbaridades y las publicaron por YouTube. ¿Producto de qué? Así cunde el mal ejemplo. Así cunde el mal ejemplo. Entonces estamos yendo casi a una confrontación, donde se van a utilizar armas de destrucción masiva, eso es inminentemente.
No se va a poder evitar. La Tercera Guerra Mundial ya está, es una realidad a nuestro alrededor. No es que alguien se paró en el podio de las Naciones Unidas y dijo, declaro oficialmente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No, la Tercera Guerra Mundial, al igual que la Segunda, nunca hubo una declaración oficial. Se Se va dio de dando, se facto. va dando, se desarrolla y brum, y se va No, creciendo. claro, Oye, en medio de nadie lo va todo a frenar. esto, Israel tiene armas atómicas. Israel, ¿cómo va en esa área, en esa parte, a propósito de todas estas amenazas de lo que nos estás contando? Sí, claro que tiene. Israel es una potencia atómica, así no lo reconozcan. Nosotros sabemos una cosa en Israel, que no sabemos nada de lo que tenemos realmente como sociedad. El ejército es el único que sabe lo que hay. Eso sí te lo puedo garantizar. Yo supe y siempre he sabido esto, que en Israel existe armamento que la gente en Israel ni se lo imagina que existe. Y los que se enteran son los enemigos cuando reciben el zarpazo. Y yo te voy a garantizar una cosa. Israel va a tener que utilizar armamento nuclear en este conflicto. Estoy casi seguro, a la luz de la Biblia. No estoy incentivando David Diamond quién, no, la Biblia. A la luz de la Biblia, cuando leo Isaías 17, que dice que Damasco dejará de ser ciudad y desaparecerá, que te dice Ezequiel capítulo 27, que te dice que Sidón, Tiro en el Líbano van a desaparecer y que quedarán inhabitables. Y de la noche a la mañana te dice, yo no me explico de otra manera que no sea arma nuclear, pues yo no se me ocurre. ¿Qué más podría haber? Yo pienso que Israel sí va a tener que utilizar armamento, donde que el Hezbollah nos presione. Y te voy a dar un dato nomás. Netanyahu, como el 12-14 de octubre, le dice al Líbano, si ustedes atacan a Israel, los vamos a devolver a la edad de piedra. Beirut será Beirut, le dice, será el precio, Líbano será el precio y Beirut será el centro, le dice. Te voy a meter una ojiva en tu país, en tu capital te voy a dar. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Eso es lo que entiendo que le dijo. Claro. Visto y analizado todo esto, y además gracias por este valioso tiempo y el análisis que nos pone en reflexión, a analizar, a pensar, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, nosotros como pueblo cristiano? ¿Qué debe hacer la gente que está de repente ahorita compartiendo con nosotros esta transmisión en vivo cuando es inminente? Que definitivamente viene de todo, menos un stop o un pare a la guerra, un pare a los conflictos. No se ve venir por ningún lado ese estado que uno quisiera de paz, esa paz que uno anhela y que quiere. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué debemos hacer como, por ejemplo, cristianos, nosotros como comunidad cristiana? Doctor David Diamond. Yo quisiera, antes de entrar en eso, 2 puntos, Iván, que no quiero olvidarme. Mira, yo había tomado notas, si me lo permites. Sí, claro, por supuesto. Mira, El tiempo a es mí me tuyo. preocupa mucho, aquí me preocupa mucho lo que está pasando con Hezbollah en el Líbano. Ok. Esta escalada, te lo repito, va a llegar a usar armamento nuclear, estoy prácticamente seguro de eso. Por un dato, mira, Israel no es un país habituado a las guerras largas. Desde 1948 nuestras guerras han sido cortas, letales y efectivas. Yo las defino así, cortas, letales y efectivas. La guerra de los 6 días, fueron 6 días bien duros, pero se ganó. Pero es duro. La guerra de la independencia fue rápida, ¡pum!, pero se ganó. La del 73, la de 50 años atrás, Yom Kippur, fue rápida y se ganó. Yo creo que Israel está alargando mucho el conflicto. Netanyahu dijo que esta guerra duraría un año, con Hamas, pero si entra Líbano y si entra Siria y si entra Irán, ¿qué Sí, cree que va a mucho durar más 4 o largo. 5 años? No, está Bueno, loco, no, está loco. El país no le va a aguantar eso. claro. No vamos a aguantar eso, no vamos a aguantar. Israel va a tener que resolver a la luz de la vida, yo veo rápidamente este conflicto. Y la única forma es dejar de jugar al gato contra el ratón. Ya Israel no puede jugar al gato y al ratón con el Líbano. De hecho, está sacando tropas de Gaza y yo creo que los va a llevar al norte, ya para una guerra abierta contra Hezbollah. Es mejor que de una vez reviente esto, de una vez estalle, de una vez para todos. Mire, yo le voy a decir algo. Me duele decir esto en estas palabras, pero yo quiero que se me entienda esto. Por favor, entiéndame bien. Muchas veces el cristiano mira las cosas desde la lupa del amor, la misericordia, la paz. Yo lo entiendo. Pero esto es Medio Oriente. Esto no es Latinoamérica. Entiéndase. Aquí
El que gana sobrevive, el que pierde desaparece. El que gana sobrevive, el que pierde desaparece. A Israel lo acusan de genocidio. A Israel lo acusan de querer exterminar pueblo y todo eso. Bueno, al final, haga o no haga, lo acusan de lo mismo. Mire, yo pienso que con Siria y Líbano, Israel sí va a utilizar un armamento nuclear a la luz de la Biblia, porque desgraciadamente a estos grupos terroristas árabes hay que hablarles en árabe. Una frase árabe dice eso, al árabe se le habla en árabe, Iván. Y no está hablando del vocabulario, del lenguaje, de la glosa, no, está hablando, para que entienda, te hablo en tu idioma, hermano, para que me entiendas. Sí. Entonces, ellos aman la muerte. Para ellos hay una ley, el que más mata, gana. Y el que más mata merece respeto y se le respeta. Parece ser esa su ideología. Y como no entienden de otra manera, por lo visto no van a entender, líderes como el del Hezbollah, del Hamas, no entienden de otra manera que ese, pues van a tener que morir en su propia ley. Yo pienso, sinceramente, la verdad, que Israel se va a ver obligado, por la circunstancia, a la luz de Isaías 17, de Ezequiel, también el profeta que habla de la destrucción del Líbano, de utilizar un armamento nuclear. Lo van a acusar a Israel de genocidio, le van a decir de todo, pero sabe que al final estaremos vivos. Y yo tomaría una frase de Golda Meir en este momento. Golda Meir fue una mujer que hace falta en el país. Te voy a decir por qué. Antes de ayer yo pensaba y decía dentro de mi mente, ¿qué hubiera hecho Golda Meir en vez de Netanyahu? Si ahorita la primera ministra de Israel fuera Golda Meir y no Netanyahu, ¿qué hubiera hecho ella el 7 de octubre? Y te voy a dar la respuesta, tal vez cercana a lo que quién sabe hubiera hecho ella. Yo soy un piojo al lado de esa mujer. Ni el derecho tuviera de ponerme en sus zapatos para pensar por ella. Pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué hubiera hecho el 7 de octubre Golda Meir? Esto. Le hubiera dicho al Hamas públicamente. Tienen 6 horas para devolverme a todos los secuestrados ilesos. O si no, les meto una ojiva nuclear en Gaza y los acabo a todos. Incluido a los míos. Y se acabó el conflicto. Yo te apuesto en menos de lo que canta un gallo hubieran devuelto. Porque esta mujer sí tuvo coraje. Claro. No, tremendo. Y seguramente que así hubiera sido. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que así como los has descrito tú, que aman a la muerte, que ellos aman la muerte? Es que eso aman la muerte. Por eso, ¿tú crees que ellos van a ceder así tan fácilmente aunque sientan la amenaza de una ojiva nuclear? Si de repente ellos se sienten premiados. Yo te voy a garantizar de que el mundo, por evitar eso, hubiera presionado a Hamas. ¿Qué hubiera pasado si la Unión Europea, si Estados Unidos, la comunidad internacional, en especial la ONU, hubieran sancionado a Irán y a Qatar de entrada y al gobierno del Líbano? Lo hacían soltar al Hamas la presa. Es como cuando mi perro, bueno, yo no tengo perro, si tuviera perro y mi perro va y muerde al perro del vecino y lo tiene del pescuezo, el vecino va a intentar hacer soltar. Mi perro no va a hacer caso a él, pero si voy yo y le pego con un palo, lo suelta, pues. Así funciona la cosa. Así funciona la cosa. Cuando un perro es abusivo, su dueño lo puede controlar, pero de encima puede morder al dueño, al vecino del frente más. Yo pienso que sí se hubiera solucionado. Y es más, yo le voy a decir una cosa. Israel, ¿sabe qué tendría que hacer ahorita? Empezar a matar sin compasión a todos los terroristas del Hamas que tenemos en nuestras cárceles. Hay como 7,000. Tendría que empezarlos a liquidar de una. Empezando por los líderes de alto vuelo que tenemos en nuestras cárceles. Eso presionaría al Hamas. Claro, ¿Y sabes quién lo...? Pero definitivamente, o sea, para estar claros, no hay cómo negociar con ellos. O sea, negociación no existe. La palabra no negociación, ceder, porque cuando se negocia hay que ceder algo, eso no existe aquí. Pero ya hemos cedido, Iván. ¿Qué más quiere? No, digo Mira, yo, de ambas partes. No. Pero hemos cedido, hermano. ¿Acaso no hemos tenido que entregar a 3 criminales terroristas por cada uno? Mira, te voy a dar. ¿Viste lo que pasó en la ciudad de Ranán hace 3 días? Cuando ese tipo agarra un carro, atropella y mata. ¿Qué estaba haciendo él antes del 7 de octubre? ¿Sabes dónde estaba? En una cárcel de Israel. Lo soltaron. Fue parte del trueque. Fue parte del trueque. ¿Y ahora cómo murió? En lo que él quería, matando judíos. O sea, soltamos al verdugo para que nos salga a matar. Y te voy a dar un dato.
La autoridad palestina, esto es importante que lo diga, no quiero irme del programa sin decir esto. La autoridad palestina, Abu Mazen, que es considerado el mediador para los palestinos, ¿sabes qué ha hecho esta semana? Ha aprobado una ley esta semana, escúchame bien, en la cual oficializa textualmente que va a pagar $3.500 mensuales a cada terrorista que termine preso en una cárcel israelí por intentar matar o lograr matar a un judío. Y es más, va a indemnizar con $3.500 a toda persona que pruebe haber participado en la masacre del 7 de octubre. Y lo está diciendo el más moderado, no lo está diciendo jamás que es el más radical. Y con ese quiere que nosotros negaciemos un Estado palestino. Este tipo que está gastando el 8% del presupuesto, 8% del presupuesto de la autoridad palestina en pagar a los que maten judíos o intenten matar y terminen presos en Israel, y encima indemniza a los que participaron de la masacre del 7 de octubre. La pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? ¿Sabes de dónde sale esa plata? De la ONU. La ONU financia, la ONU paga por dinero de refugiados. Y ese dinero está siendo utilizado ahora ¿para qué? Para pagar sicarios, hablemos en nuestro lenguaje más latino, porque en eso se han convertido en sicarios. Entonces tú me dices a mí que yo voy a poder negociar con esa gente, convivir con esa gente, no a poder. O sea, yo pienso personalmente, Israel ya negoció, ¿qué más va a hacer? Netanyahu le ha dicho, ríndanse o mueren. No hay otra opción, porque que quieran vivir. ¿Qué quieren que se haga con ellos? No se puede. ¿Qué vas a negociar? ¿Qué más? Ya se les ha dado toda la tierra que han querido. Tierra por paz, y miren lo que han convertido a Gaza. ¿Qué más vamos a negociar? ¿Qué más vamos a ceder? ¿Rendirnos nosotros? Claro, ¿Rendirnos no, nosotros? pero entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se está esperando? Hay que seguir la guerra, lo que dijo Netanyahu hoy en la tarde. No vamos a variar los objetivos. Recuperar a los secuestrados al precio que sea y hagamos lo que hagamos. Matar a los líderes del Hamas donde quiera que se los encuentre, dentro o fuera de Gaza, y matar la mayor cantidad de terroristas hasta que el Hamas desaparezca. Son los 3 objetivos de esta guerra y no han cambiado y no pueden cambiarse. No me parece que se deban cambiar. Ahora, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Lo primero, leer la Biblia. Porque el conflicto del Medio Oriente no se puede entender a la luz de la prensa y de la televisión, ni de las redes sociales. Está en la Biblia. Si usted no entiende la escritura, no va a entender que este conflicto es bíblico, que no tiene una solución humana. Es un problema ancestral. Segundo, consagrarse y buscar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque yo entiendo que la iglesia ya está viviendo un tiempo de descuentos en la tierra y tiene que viajar para donde tiene que ir, que es a los cielos, como la fe cristiana lo enseña a la luz de la Biblia. Yo pienso que el Señor está muy cerca, lo está anunciando a gritos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, entendiendo que estas son señales que le demuestran al creyente que las cosas aquí en la tierra no van a mejorar, van a empeorar, y que aquí no puedes tener tu tesoro en este mundo. Definitivamente todo está en un estado de descomposición de todos los sectores, sociales, políticos, religiosos, económicos, todo es un caos. Cada día el mundo estará peor. Esa es mi conclusión. Hay muchas cosas que tal vez quedaron en el tintero, hablar acerca del por qué nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, apoyan grupos terroristas. Sí, y mira, mi pregunta puede ir encaminada por ahí. Yo creo que eso está muy importante y tenemos, además, estás más que bienvenido siempre, doctor David Diamond, y tú lo sabes, para que hagamos una nueva, obviamente, entrevista, una nueva entrega, porque estoy seguro que esto deja mucha reflexión. Pero una de mis preguntas e inquietudes a propósito de lo que estás diciendo, para que desarrolles un poquito esto de los países de Latinoamérica, ¿cuáles de los países de Latinoamérica apoyan a Israel y cuáles no en nuestra América Latina? Yo más preferiría hablar de los países que no abiertamente, porque hablar de los que sí, bueno, me quedo con Argentina. Pienso que hay un problema. Tenemos a la Colombia de Petro. Yo creo que Petro comparte valores morales y éticos con el Hamas. Yo creo que están en la misma escala de valores, tienen los mismos principios. Si Petro fuera musulmán, nacido en tierra árabe, hubiera intentado el exterminio de Israel una y otra vez. Es un antisemita exacerbado.
Lo fue desde que era alcalde de Bogotá, trinaba en el Twitter barbaridades contra Israel. Ahora no para de hacerlo. Boric, antes de ser presidente de Chile, se expresó horriblemente de Israel. No entiende nada este hombre. Lula en Brasil, no puedes esperar nada. El mexicano que está untado de narcotráfico hasta las patas, ¿con qué moral habla? El boliviano, peor. Ortega, Díaz-Canel en Cuba, la barbaridad. Entonces, y ni qué decir de Venezuela, son gobiernos antisemitas y profundamente anti-israelíes. Estos países, yo quiero decirlo, hace rato lo decía en una entrevista a una radio de Bolivia, en una entrevista que di esta tarde, la periodista casi le da un patatús cuando dije esto. Le dije claramente una verdad, el 25%, si lo he dicho hace un momento en este programa, no lo sé, pero lo repito ahorita, el 25% del dinero que recauda Hezbollah en el Líbano para atacar a Israel procede del narcotráfico que se genera en Latinoamérica. Sí, lo habías dicho ya al comienzo, pero qué bueno recordarlo. Sí. Entonces, te demuestra claramente que hay una relación profunda entre el islamismo radical y la izquierda latinoamericana y los grupos progresistas. Una mezcla rara, porque en los países musulmanes, homosexual que pillan, muere. Pero sin embargo, los homosexuales de Latinoamérica son pro Hamas, pro Palestina, pro todo. Tienes a los aborteros apoyando a estos grupos radicales en el Medio Oriente. Y a ver, haz un aborto deliberado en un país musulmán, a ver qué vas a acabar. Entonces, tú te quedas sorprendido. Hay mucha ignorancia. ¿No crees que hay mucha ignorancia y desconocimiento realmente en todo esto? Y más bien son movimientos colectivos, tal vez respaldados y propiciados por redes sociales, algunos medios de comunicación, etcétera, por intereses políticos, económicos, sociales, etcétera. Plata, mijo, plata. Está corriendo demasiado dinero. Y sobre todo la juventud, diría yo, alguna juventud, porque a veces a mí me da tristeza, porque yo quiero una juventud más bien llena, deportiva, con propósito, con una cantidad de cosas, pero lamentablemente uno ve que el joven cada vez más se deja llevar fácilmente por los influencers, por las redes sociales, por una cantidad de cosas, pero realmente no averiguan, no investigan, no conocen, no saben. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que se hace y esas manifestaciones a las que, por ejemplo, tú te refieres, en donde hay un poco de gente gritando, va, 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 y voltea a mirar a otro, ¿y de qué gritamos? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, tú dale, pero no se sabe. Pero tú mismo me dijiste en el anterior programa lo que hablamos, ¿cierto? ¿Quién financia las universidades de Estados Unidos que salen en contra de Israel? Qatar. O sea, así como Qatar financia universidades en Estados Unidos para que se volteen contra Israel, están influenciando con más razón en un país de tanto pordiosero como hay en Latinoamérica. Gobiernos pordioseros que tenemos muchas veces, que por un mango se venden ideológicamente. Eso es lo que está pasando. Y en esto hay que ser claros. La coyuntura hace que en Latinoamérica vean a Israel como el hijo de Estados Unidos. Y como todos odian a Estados Unidos, porque eso hablemos de odio a Estados Unidos en Latinoamérica. Latinoamérica es anti-yanqui casi por ideología. Entonces, por antonomasia odian a Israel, por antonomasia, sin entender ni lo que pasa. Ahora, salen a gritar a las calles, Palestina libre del río al mar. Y esos pobres estúpidos, boludos, no saben ni qué río ni cuál mar. Tú lo has dicho, salen, gritan y no saben ni de lo que están gritando. ¿Qué hacer ahí? Terrible. Así es, mi querido, ha sido un gusto ir con vos. El gusto es nuestro y de verdad que es un privilegio compartir contigo, doctor David Diamond, a todos los que están aquí metidos en vivo, casi 500 personas en vivo, sin haber anunciado previamente, muy así como por asalto, en paracaídas hemos llegado, pero definitivamente muy valioso todo esto. Así que nuevamente te lo agradezco públicamente, doctor David Diamond. Mostremos la portada de tu libro, invitemos a la gente para que te siga allí. Ahí está el libro del doctor David Diamond, Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel. Podemos mostrar la portada y la ponemos un poquito en primera. Sí, señor. Exactamente, ahí está. Jerusalén y la tierra prometida. Ya nuevamente está
Ya circulando, está. ¿ya se puede adquirir nuevamente o no? Porque se había Sí, agotado. sí, no, hemos tenido que imprimir de urgencia en este libro donde explico el conflicto con Irán, con Líbano, con Siria. Imagínate, en el año 2006 lo escribí por primera vez, en el 2012 lo reformé Wow. y mira cuánta actualidad tiene. Está más actual que cuando lo escribí. O sea, Sí, lo recomiendo el libro. pareciera que lo hubieras escrito ayer. Es increíble. Sí, Parece que lo hubieras sí, escrito ayer. ¿Dónde se consigue? y, por mi correo electrónico, por el Facebook de la Rita Facebook. Marconi, famosa Rita Marconi, más famosa Okay. que Evo Morales. Sí. Vale. Sí, entonces sí, y por favor, únanse a mi Telegram con David Diamond Conferencista. David Diamond Conferencista, y como les dije, han creado un Telegram falso para confundir. Sabemos que es una mujer la que está detrás de esto. Nosotros ya tenemos información de inteligencia de Israel que me está ayudando a esta mujer. Pero también, ¿cómo se llama? Les pido, por favor, tengan la amabilidad de suscribirse a mi canal de Telegram para recibir información al minuto de lo que está pasando en la crisis del Medio Oriente y en el mundo entero. Me he convertido prácticamente en un corresponsal en ese sentido. Estoy Sin duda. publicando mucha información de esto, sí, señor. Pero muy Por bueno, favor, muy bueno. suscríbanse y el libro. Muchas gracias a ti, doctor David Diamond. No, a ti, Ahí Iván. está. ¿Cuándo hablamos de fútbol? ¿Cuándo hablamos de fútbol, hermano? Tenemos que hablar de fútbol para matizar un poco todo esto. Mira, Elio Chávez Ramón lo que dice, gracias a los dos porque estamos bien informados y Dios los bendiga. Gracias a ti, Elio, bendiciones, les ama, Dios bendiga a Israel. A propósito de lo que dice les ama, meterse con Israel es meterse con Hashem mismo, el todopoderoso creador del universo, dice Tamar Asa. Aquí hay una frase que me coloca mi productora y es Am Israel High. ¿Se pronuncia bien o no? Ayúdame a pronunciarla correctamente. ¿Qué quiere decir viva el pueblo de Israel? Pero en hebreo. ¿Me puedes ayudar a aprender un poquitito de hebreo acá? Am Israel Hay. Am Israel High. Ot Avinu Hay. Son dos frases. En una, la verdad, la primera se hizo más conocida, pero son dos. Okay. Am Israel Hay. Ot Avinu Hay. Que viva el pueblo de Israel y que viva nuestro Padre, que viva. Amén, que viva. Am Israel High, querido doctor David Diamond, y gracias por hacer parte de esta red cristiana, y a todos los amigos, amigas que están pasando por aquí también muchas gracias por su tiempo y pendientes de más transmisiones en vivo a través de la red cristiana. A todos, muchas gracias por su valiosísimo tiempo, doctor David Diamond. Am Israel High, que estés bien. Toda Rabá. Muchas gracias. Dios le bendiga, un gusto, Iván. Saludos, Claudia, saludos a todos. Dios le bendiga desde Israel. Un abrazo, ya son las 22:36 acá. Goodbye. Goodbye. Y a todos, muchas gracias. Si no te has suscrito a la red cristiana, te invitamos para que lo hagas. Y por supuesto, gracias a todos los que apoyan a la red cristiana como ministerio con sus oraciones, con sus donaciones, y gracias por hacer parte de esta familia de la red cristiana. ¿Qué quieres? Cuéntame. ¿Quieres decir algo? Mi productora algo quiere. Ella como siempre. ¿Qué es lo que necesitas poner ahí? Ella dice que le regale un segundito. Algo va a poner ahí la productora, mi querida Claudia Sabogal. A ver. Donaciones al ministerio Dr. David Diamond vía Cel, contactos historia del futuro @gmail.com. Aparece como René Diamond. Ahí está en pantalla. No hace casi René Guita, sí, pero René Diamond. Exactamente. Por ahí se pueden también contactar por los libros con la Rita Marconi. Les sirve ese correo también. Perfecto. Ahí queda escrito, mira, está en pantalla, y por si usted quiere de repente regresarlo, lo puede ver todo el tiempo que sea necesario. Es la ventaja de estar en un canal como este de YouTube. Así que a todos, muchas gracias por ese apoyo, por esas donaciones y esas oraciones. Un abrazo, bendiciones y permiso. Buenas noches.